matemáticas y eso. En todo lo demás fallé. Dejé la escuela. No sé, mira, los motores me tranquilizan. ¿Entiendes? La historia de Jesse es algo particular. Iniciaré platicándoles un poco de lo que un día un amigo de Jesse me contó. Era un viernes por la noche. Estábamos en un bar. Pasábamos el tiempo después de una carrera. Bebíamos cervezas y cada uno platicábamos la historia de cómo nos empezaron a gustar los autos. Uno de los tipos nos dijo: «Hey, yo sé la historia de Jesse. ¿Quieren que se las cuente?». Todos pusimos atención y empezó diciendo: «Yo lo conocí en la preparatoria. Él era distinto. No distinto en el sentido cool, ni misterioso, ni rebelde. Distinto porque simplemente no encajaba. Mientras todos tratábamos de no reprobar, Jesse vivía en su propio mundo. En literatura miraba la ventana como si allá afuera hubiera una ecuación escondida. En historia, creo que nunca escuchó una sola palabra, pero en matemáticas era otro. No un genio, no un prodigio, solo un chavo que, por primera vez en su vida, encontraba algo que no lo traicionaba. Los números no lo juzgaban. Los números no lo abandonaban. Los números eran lo único estable en su cabeza. Recuerdo que siempre llevaba algo entre las manos, un tornillo, una bujía, un pedazo de cable. Siempre jugando, siempre inquieto. Era su forma de no perderse en el ruido que llevaba dentro. Jesse tenía déficit de atención. Movía la pierna sin parar, hacía clic con la lengua, se rascaba la nuca cada 30 segundos. No podía detenerlo. Parecía un motor revolucionado sin control. Los maestros lo regañaban y él ni siquiera escuchaba. Su mente ya estaba lejos. La primera vez que entendí que Jesse no pertenecía a ese salón fue un lunes. Nos dieron un examen sorpresa de álgebra. Todos nos quejamos. Todos menos él. Jesse ya había terminado cuando la maestra apenas explicaba qué había que hacer. Cuando le pregunté cómo lo hizo, me miró como si hubiera cometido un crimen y dijo con voz nerviosa: «No sé, lo vi, y ya. Es como un ruido que se ordena en mi cabeza». Esa frase nunca la olvidé. Para él, el mundo era un ruido constante. Personas hablando encima de otras, expectativas, problemas, miedos, todo mezclado, todo aplastándolo. Pero las matemáticas eran lo único que lo dejaba respirar. Era introvertido, pero no tímido. Parecía pelear con algo dentro de sí todo el tiempo. Por eso muchos lo evitaban. Yo no. Yo veía a alguien tratando de sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para él. Aunque no lo sabíamos entonces, ni las carreras, ni los narcos, ni Los Ángeles, ni Toretto, algo dentro de mí ya presentía que Jesse no terminaría en una oficina. Jesse iba directo hacia algo más grande, más peligroso, más real. Y todo, absolutamente todo, empezó en ese salón de clases donde él nunca encajó. Cuando pienso en dónde realmente empezó la historia de Jesse, no fue en la escuela. Fue en el garaje viejo de su papá. Aquel lugar era un desastre. Herramientas por todos lados, latas de aceite abiertas, motores desarmados, cables colgando como si fueran raíces metálicas. Pero para Jesse, ese caos era un templo. La primera vez que fui, tenía 17 años. Su papá me miró rápido, apenas levantó la cabeza de un carburador sucio y sin decir una palabra volvió a lo suyo. Ese hombre era duro, muy duro. Y Jesse le tenía miedo. Aunque no lo decía, se le notaba en la forma en que bajaba la mirada. Pero aún así, ahí estaba todos los días. Ahí pasó más horas que en su propia casa. Supongo que era lo único que lo mantenía ocupado, lo único que le hacía sentir que podía aportar algo. Recuerdo que esa tarde él estaba sentado en el suelo, con un motor sobre una mesa improvisada, y cuando entré me dijo: «¿Ves esto? Está mal, pero no sé por qué todavía». El motor estaba desarmado por la mitad, piezas amontonadas en cajas, tornillos tirados. Era un rompecabezas imposible.
Pero Jessie, con esa mirada perdida y brillante al mismo tiempo, lo veía como si fuera una fórmula esperando a ordenarse sola en su cabeza. Y entonces lo vi hacerlo, moverse, entrar en ese modo suyo en el que hablaba consigo mismo muy bajito, casi susurrando, como si estuviera descifrando algo que solo él escuchaba. Luego señaló una pieza, una arandelita oxidada, y dijo: «Aquí está el error». Y su papá, desde el otro lado, sin voltearlo a ver, murmuró: «Ya era hora». Esa frase, esa maldita frase, le apagó la sonrisa a Jessie en un segundo, pero aún así siguió trabajando. Yo no entendía nada de motores, pero entendía una cosa: Jessie se volvía otro cuando solucionaba algo. Fluía, respiraba. Era la única vez en que no estaba peleando con su mente. Un día, mientras cambiaba unas bujías, me dijo: «Ojalá pudiera arreglarme así, ¿sabes? Desatornillarme la cabeza y ver qué pieza falta». Yo me quedé callado, porque ¿qué dices ante eso? ¿Cómo consuelas a alguien que ya sabe que su mundo no funciona igual que el de los demás? El papá de Jessie no era malo, solo era de otra época, de esos hombres que creen que hablar sobre emociones es perder el tiempo. Y Jessie necesitaba lo contrario. Necesitaba que lo escucharan, que le explicaran que no era tonto, que su mente solo funcionaba diferente. Y aunque su papá no podía dárselo, los motores sí. Tal vez por eso Jessie prefería ese garaje a cualquier otra cosa. Ahí no era juzgado. Ahí podía equivocarse sin que nadie le gritara. Ahí podía ser él, con todo su caos, con todo su ruido interno. Pero también en ese garaje empezó otra parte de su historia, la parte que nadie quería ver, la parte donde Jessie empezó a obsesionarse con los autos, no como máquinas, sino como escape. Escape de la escuela, escape de su papá, escape de su mente, que nunca dejaba de perseguirlo. A veces lo veía mirar un coche como si fuera una salida, una puerta, una posibilidad, y sin que yo lo supiera, ese garaje iba a ser la primera estación del camino que lo llevaría a las carreras clandestinas, al barrio equivocado, a las personas equivocadas, y a todo lo que vendría después, porque Jessie no solo arreglaba motores, Jessie estaba construyendo una forma de huir. Si el garaje fue el lugar donde Jessie aprendió a escapar, Valeria fue la razón por la que empezó a correr. Yo la recuerdo bien. Valeria era de esas chicas que entran a un lugar y todos voltean, no por su belleza, sino por su presencia. Caminaba como si supiera algo que los demás no. Y Jessie, pobre Jessie, cayó enamorado en cuanto la vio. Nunca había visto a Jessie así. Él siempre estaba nervioso, moviendo la pierna, tocándose el cuello, mirando el piso. Pero con ella, se calmaba. Era como si toda la ansiedad se alineara solo porque ella le sonreía. Valeria fue la primera persona que lo hizo sentir importante. Y eso es peligroso cuando le pasa a alguien que nunca se ha sentido suficiente. Al principio todo iba bien. Ella iba al garaje, lo veía trabajar, le decía que le gustaba cómo hablaba de motores. Y Jessie se abría, se permitía ser vulnerable. Hasta que un día dejó de ir, luego otro día y otro. Y cuando vino, algo en su mirada ya era distinto. No lo abrazó, no lo buscó, no lo escuchó. Yo lo vi antes que él. Había alguien más, pero Jessie necesitaba creer que no. Necesitaba creer en algo, aunque fuera mentira. Hasta que la verdad lo golpeó de la peor forma posible. Una noche, después de la escuela, fuimos a una pequeña reunión donde siempre se juntaban los mismos de siempre. Gente del barrio, corredores, chavos queriendo sentirse adultos. Y ahí estaba Valeria, besándose con uno de los corredores locales. No cualquier corredor. Un tipo peligroso. Un tipo que nadie mencionaba sin bajar la voz. Un tipo conectado con gente de verdad pesada. Jessie se rompió en segundos. Lo vi, lo escuché.
Un tipo así no llora, no grita, no hace un escándalo, solo baja la mirada y se queda dejando que el mundo lo aplaste. Yo le dije que nos fuéramos, pero no quiso. Dijo, no, quiero saber por qué. Pero la respuesta nunca llegó. Valeria ni siquiera lo miró. Para ella Jesse siempre había sido pequeño, reemplazable. Esa noche Jesse no volvió a ser el mismo. Al día siguiente llegó al garaje con una furia que nunca le había visto. Ni siquiera hablaba, solo golpeaba herramientas, tiraba cajas, respiraba como si estuviera a punto de explotar. Lo único que dijo fue, quiero correr. Su papá lo miró y respondió, ¿correr? ¿Para qué? Si ni siquiera sabes ganar. Esa frase lo destruyó aún más, y por primera vez lo vi rebelarse. No corro para ganar, corro para dejar de sentirme así. Y en retrospectiva, esa frase marcó el inicio de su caída. Porque cuando un corazón roto se mezcla con motores, velocidad y calle, no estás corriendo para llegar a un lugar, estás corriendo para escapar. Esa misma noche, Jesse fue por su Jetta, el famoso Jetta blanco que todos conocemos, el coche que era de su padre. Pero lo que nadie sabía, ni su padre, ni sus amigos, ni Toretto después, era que ese Jetta ya tenía historia. Antes de esa noche, Jesse lo había perdido. Lo había empeñado en una carrera con uno de los tipos cercanos al narco local y lo perdió. Perdió el coche, perdió el orgullo, perdió la poca estabilidad que tenía y en su desesperación lo robó de vuelta. Sí, robó el coche que ya no era suyo para que su papá nunca se enterara del error. Y ese error lo iba a perseguir mucho tiempo. Esa noche fue su primera carrera, su primera apuesta seria, su primer intento de demostrarse que valía algo. Y aunque ganó, ganó mal. Ganó sin darse cuenta que había llamado la atención de la gente incorrecta. La gente que nunca olvida una deuda y mucho menos perdona un robo. Valeria lo traicionó, pero no fue lo peor que le pasó. Lo peor fue lo que Jesse empezó a convertirse después de ella. Pero él no lo sabía todavía. Pensaba que había tocado fondo. No sabía que apenas estaba empezando a caer. Nunca fui el tipo de hombre que anda recogiendo causas perdidas. Nunca tuve la paciencia, ni el tiempo. Pero con Jesse fue diferente. Desde el momento en que lo vi temblando, con la mirada perdida y el motor del auto apagado como si el mundo entero se hubiera detenido, supe que ese muchacho llevaba cargando un peso más grande que él mismo. No sé explicarlo bien. A veces, uno simplemente reconoce a los suyos, no por la sangre ni por el apellido, sino por la forma en la que el alma se quiebra y aún así sigue intentando ponerse de pie. Después de aquella noche, Jesse empezó a seguirme como si yo fuera algún tipo de brújula en medio de su caos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre soltaba preguntas que no esperaba de un chamaco de su edad. ¿Cómo sabes cuándo confiar en alguien, Dom? ¿Cómo haces para no rendirte cuando todo sale mal? ¿Qué se siente no tener miedo? Yo solía gruñir, encoger los hombros o cambiar la conversación. Pero la verdad, él me miraba como si yo tuviera las respuestas que llevaba años buscando, y aunque nunca lo dije en voz alta, sentí la responsabilidad de no fallarle. Con el tiempo descubrí cosas sobre él, cosas que explicaban ese temblor en sus manos, esa ansiedad que intentaba ocultar detrás de palabras rápidas y sonrisas nerviosas. Tenía una mente brillante, casi demasiado brillante para su propio bien. Aprendía rápido, demasiado rápido. Una noche, mientras arreglábamos un carburador viejo en mi garage, me dijo, Dom, siempre siento que decepciono a todos, como si hubiera algo mal en mí. Lo dijo como quien confiesa un crimen, con culpa, con vergüenza. Me quedé en silencio un momento. Yo no soy psicólogo, ni poeta,
ni un maldito gurú motivacional. Soy un hombre de motores, asfalto y familia. Pero miré a Jesse. Vi sus ojos llenos de miedo y le dije lo único que alguien como yo sabe decir. Nadie nace roto, Jesse, pero algunos nacemos en el tipo de mundo que intenta rompernos. No contestó, solo sonrió. Esa sonrisa tímida suya, como si por primera vez alguien le hubiera quitado un ladrillo de ese muro que cargaba en el pecho. Lo que no sabía en ese instante era que yo también había empezado a cambiar, porque Jesse tenía esa extraña habilidad de hacer que uno quisiera ser mejor, no para el mundo, no para presumir, sino para no fallarle a él. Y así, sin darme cuenta, me convertí en algo que nunca planeé ser, el guardián de un muchacho que solo necesitaba que alguien lo viera, que alguien lo escuchara, que alguien creyera en él. Ese fue el inicio de nuestra alianza.